En el video anterior les hablé sobre un dúo de Canadá, The Throne Above. El día de hoy les traigo otro dúo como recomendación. Se trata de The Garden, con White Sheard en el bajo y Fletcher Sheard en la batería. Y sí, son hermanos y sí, son gemelos. The Garden, el espejo podría robar tu encanto. Es el título del disco del cual les voy a hablar hoy. O en inglés, Mirror My Steal Your Charm. El cual salió en marzo del 2018. Hace casi 4 años ya este mes que viene va a cumplir. Y siempre dicen que cuando mueras conocerás a Dios. Él te dará alas para volar. Es así como comienza Stallion, el primer track del disco. Muy ruidoso, muy hardcore punk al estilo californiano, de donde son los chicos de Garden, de Orange County. El video está dirigido por Taylor Bonin, un fotógrafo, filmmaker, cineasta, el cual ha trabajado con la banda en otros videos como Surprise, Give y Enjoy, el proyecto en solitario de White Sheard, el bajista. El disco finaliza con No Destination, una balada llena de mucho sentimiento, un video hermoso donde la banda hace una actuación muy inesperada al final, que al verla te llena de ánimos para continuar con base a la letra de la canción. Es una canción está genial, tienen que escucharla. Otro track, el cual analicé de sus líricas o letras, fueron Make a Wish, un rap rock muy garajero, sí rap. The Garden rapea, pues recordemos que la banda es de California y pues ahí ellos se forjaron escuchando punk rock y hip hop. Ellos definen su género musical como bada bada. Más adelante les explicaré qué significa bada bada, que tiene que ver con esto de mezclar un poco el punk rock, el hip hop y varios géneros que ellos experimentan. Yo no pido deseos, yo hago que las cosas sucedan, como un mago borracho en mi oreja susurrando, pide tu deseo, hijo. Hazlo rápido, elige sabiamente tus palabras. Eso es una parte de lo que dice la canción Make a Wish. La rola suena muy mágica, este track suena muy mágico, ese sintetizador que emite sonidos mágicos como una lámpara de los deseos al estilo Aladino. Tienes que escuchar la canción Make a Wish, es una canción de las cuales me gustó mucho, me llamó mucho la atención también el nombre. Shameless Shadow o Sombra sin vergüenza. Es difícil explicarte a qué suena esta canción o como a quién suena. Tiene muchos cambios el track, es una pista divertida. Lo que más me llamó la atención de la canción es el piano del final. Se te queda grabado en la cabeza, parece canción de ofertas de supermercado o de algún promo de ofertas, pero muy estilo Walmart, muy supermercado, muy weirdo, muy misterioso. Y la letra de la canción dice esto: mi sombra tiene una vibra diferente a la que tiene mi nariz, y eso es un hecho. Sirvo como ejemplo de algo que es casi correcto, reparable, mezclado y sentado a simple vista. Obviamente en inglés es diferente cómo lo cantan y cómo lo pronuncian, y también los sonidos que le meten a la canción. Pero al final eso es lo que dice a nuestra habla hispana, esa canción, eso es lo que dice la letra. El disco tiene tracks cambiantes, con inicios enérgicos, alegres, agresivos, misteriosos y otros sin sentido o sin contexto. Para inicios enérgicos, la canción de Call the Dogs Out, muy divertida la canción, muy recomendable para ir en el bus, camino a tu trabajo. La letra es interesante. Y el video también, es un video que no se rompió en la cabeza para hacerlo. La canción dice así: tienes mucho que decir pero no usas tu boca. You have got a lot to say but you don't use your mouth. Ellos usan el your como your mouth, no lo sé, tal vez es sus slangs que usan ellos. Sus videos son muy caseros, no se rompen la cabeza por una gran producción. Siempre te cuentan historias realistas o surrealistas, muy sencillas, cómicas o muy lúgubres, o hasta muy artísticas, como en el caso de la canción The Egg, el huevo, así se llama, donde salen con sus tapabocas. Predijeron, creo que, la pandemia.
Cult is Number Now, otra canción de sus discos anteriores, en donde ellos salen con sus trajes coloridos y con su maquillaje de arlequines, de bufones o de jesters, y según ellos dan cursos. Está increíble también ese video, también la canción se te queda el coro muy, muy pegado en la cabeza. Y otro video muy raro sería Pit Hall, que dura como 1 minuto, donde están los gemelos Fletcher y White jugando PlayStation con un monitor de PC, es como que algo, y a su puerta toca un hombre verde como un goblin, como un duende, demasiado raro y muy crudo de digerir. Y otro video sería California Here We Go, donde vuelven a usar el maquillaje como jesters, como arlequines, y forman un equipo de béisbol. Y vuelve a salir un señor que sale en Cult is Number Now. Desconozco quién sea ese señor, pero se me hace que es un colega de ellos. Y otro video que no se rompieron la cabeza, pero está muy, muy enérgico y muy a la Beastie Boys. Clay. También ese sonido de Clay se te queda grabado en la cabeza. Es lo que tienen ellos, que usan sonidos muy raros, muy enérgicos y muy fáciles de que se te queden en el oído. Ok, hablemos de sus presentaciones en vivo. De hecho, ellos tienen un release party en el canal de YouTube de nombre Arte Concert, el cual están tocando el disco del que hoy te estoy haciendo la reseña. Y esa presentación es en el Cirque Franconi de Francia, o el Circo Franconi. Y sí, es un circo de verdad. Entré a la página del circo y lo rentan para evento, pero sí es un tanto misterioso, pero muy artístico. En ese escenario logran escenificar un performance muy lúgubre e interactivo con el público, de acuerdo a la descripción del video. Y sí, también yo lo digo, sí es muy lúgubre y muy divertido para mí. El venue es un circo, como lo volví a repetir, y ellos están maquillados de nuevo como jesters, arlequines, bufones. Es su estilo o su outfit que vienen manejando en videos y fotos con anterioridad. En el release party lo presentan con mucho glamour, misterio y energía. Algo que da misterio y un toque muy artístico de esa presentación son los skits o pausas, donde el host da un pequeño discurso en su lengua natal en francés. Digamos, tocan 3 canciones y de repente un tipo empieza a hablar en francés y yo no entiendo lo que diga, desconozco lo que diga, ni tiene subtítulos, pero es asombrosa esa presentación. Es súper recomendable ver esa presentación. De hecho, en la descripción logré notar que lo van a borrar el 1 de enero del 2023, o sea que si puedes ir a verlo, ve a verlo antes de que lo borren. Pero sí, hay una parte donde el host quema un pasaporte y no sé lo que diga, pero es algo muy interesante. Ok, hablemos del último track que agregaré. Banana Peel, Cáscara de Banana, un track que empieza con un saxofón desafinado, ruidoso y seguido de una base de drum and bass muy rápida. Y los vocales vuelven a ser rap con líricas muy metafóricas, llenas de mucho slang. Es difícil entender qué digan las canciones hasta que alguien te las traduzca muy bien. ¿Qué significa Bada Bada? Ok, Bada Bada es un término que representa la total libertad de expresión sin límites ni pausas de ningún tipo. De acuerdo con Fletcher, es una expresión creativa sin límites. El estado mental no se encajona, no se limita a una fórmula específica. Creo que escuchando los discos de The Garden, te das cuenta que ellos manejan muchos géneros, como el rap, el trap, incluso hasta el vaporwave. Sí suenan muy vaporwave, muy rebajado y hasta muy sad. Un poco de punk, de hardcore, de garage, y es una mezcla de varios géneros. Yo creo que por eso le pusieron Bada Bada. Y eso es todo lo que tengo que decir, porque necesitas escucharlos para tú dar tu criterio y decir, eso suena a Bada Bada. Es muy fácil de explicar cuando ya escuchas muchas canciones de The Garden.
La conclusión. En mi experiencia escuchando este disco, lo disfruté mucho y lo sigo disfrutando mucho cuando lo escucho. Es como escuchar al TDH, altas y bajas emociones, muy tristes, muy alegres, muy neutras, agresivas, pacíficas. Creo que es parte del estilo Bada Bada. Me gustó mucho este disco. Algunos tracks no se me quedaron tan grabados como Banana Peel o Call the Dogs Out, o incluso otros tracks de otros discos de ellos, pero solo te mostré los que marcaron o no se despegaron de mi mente al escucharlo. Ok, de la portada solo diré que es fantástica. Al ver al Jester, al bufón, en el espejo intentando no perder su encanto, aunque yo creo que se debería llamar la portada Podría robarte el encanto. Es la imagen que define a The Garden. Para mí es la imagen que define mucho a The Garden. Ese logo del bufón, del Jester. Y solamente diré eso en mi conclusión. Es como el TDH. O sea, sube, baja, tiene altas y bajas. Es mi opinión. Ok, datos sobre la banda. La estética de los gemelos Fletcher llamó la atención del exdirector creativo de Saint Laurent, Heidi Sliman, lo que los llevó a desfile de moda masculina del Fashion Week 2013 de la marca. Otro dato es que ellos tienen sus proyectos que son Puzzle y Enjoy, y esos fueron antes de que existiera The Garden. Y son los proyectos en solitario de cada uno de los hermanos. Y yo en lo personal creo que cada proyecto merece un video aparte. Por eso no hablé mucho de los proyectos. En lo personal a mí me gusta más Enjoy que Puzzle. En lo personal. White comenta lo siguiente cuando creó Enjoy. Que era solamente para ver si le gustaba su voz en la grabación. Y se convirtió en un pasatiempo. Y de ahí crearon The Garden. Fue, digamos que un piloto tal vez. Hasta el momento es lo que tengo que decir de este disco. Terminamos con los datos curiosos, ya di mi conclusión. Y no hay nada que decir más de la banda. Sí hay mucho que decir. Tienen muchos discos, tanto Enjoy, Puzzle y The Garden. Es una banda que yo recomiendo en la actualidad. Y pues no estaría mal verlos en vivo, pero ahorita lo único que podemos hacer es ver las presentaciones en vivo que tienen en YouTube. Y yo soy Antonio y espero te haya gustado esta mini reseña o esta reseña, un poco de análisis. Ya sabes, dale like y pues, comenta si conocías a The Garden. Tiene una canción con Mac DeMarco, yo creo que sí los conoces, Time Mission. Y pues nada, espero que te haya gustado y nos vemos pronto, ¿va? Hasta luego.